Buenas tardes y bienvenidos al programa 7 del Contrapunto. Hoy vamos a informar sobre, la nueva ley de impuestos del señor Montoro, que, según Montoro es extraordinaria, pero vamos a ver cómo la destripamos. Hoy con nosotros tenemos la alineación titular, Miriam. Hola, Javier. Y Aldito. Buenas tardes. ¿Qué me tienes que contar de...? Bueno, yo me voy a ir para empezar, a estragos más profundos y después ya la pirámide que la haga Aldo. Y vuelvo un poco al tema de control de masas, porque los impuestos o el programa de impuestos que están presentando, esos famosos impuestos que van a disminuir, verdaderamente es un engaño monumental. No han disminuido y no van a disminuir. Y el problema de esto es que los medios de comunicación son colaboradores esenciales de este engaño y son pocos los medios que publican lo que hay detrás, pero que lo vamos a ir desentrañando hoy. Y lo primero que hay detrás del engaño es una confesión de nuestro gobierno a la Unión Europea, diciéndoles: no os preocupéis, que verdaderamente no vamos a bajar los impuestos, estamos engañando a estos pobres desgraciados, ya los subiremos. Y tengo más datos para ir contando, pero quería empezar con esta reflexión y vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno, ya que Miriam habla de engaños, podemos seguir con el tema de los engaños. ¿Te parece correcto? Yo pensaba cuando estaba leyendo un poco los vericuetos de la ley, porque las leyes sabes cómo hay que leerlas, ¿no? Hay que leerlas por abajo y por arriba. Y yo decía, ¿no? Pues los chinos se inventaron la pasta, ¿no? Porque uno cree que la pasta la inventaron los italianos. Definitiva, sí que es verdad que los italianos se hicieron famosa. Bueno, yo no sé quién inventó la mentira, pero el PP, el partido de gobierno, es el que la lleva a fines insondables. Aquí en España decimos mentira china. Sí. O sea que el partido gobernante es lo que hace en forma cotidiana: mentir, mentir y mentir. La pregunta del millón es: ¿los impuestos bajan para todos? Para algunos subirán. ¿Cómo? Eliminando deducciones que en este momento son progresivas. Y esa es la forma que uno, por eso digo, cuando uno lee una ley y lee los entresijos, tiene que leerse bien cómo es la cuestión, ¿no? ¿Qué pasará ahora? Pues que casi no se tocarán las que favorecen. ¿A qué no saben a quién? ¿A los ricos? A las rentas más altas. Acertaste. No sé cómo, pero acertaste. Porque es bastante difícil. No, en absoluto. Bueno, y en forma especial, porque esto habla de los ricos, pero ¿a qué parte, no? A las pensiones privadas y a las compras de viviendas. Eso en especial, ¿no? Y aunque, sorpresa, se recortan, sin embargo, a los jóvenes que viven de alquiler, y atentos, a los despedidos. O sea que con esto, mucho cuidado. Los jóvenes de alquiler solo deducirán de sus impuestos la mitad de lo que se deduce en el presente. Y los despedidos, que no bastan con que se queden sin sustento, tributarán a partir de ahora sobre indemnización por despido, que además nunca ha tributado. O sea, es una ley que es como, igual que la ley Mordaza, ¿no? Uno tiene que mirar a ver por dónde, de dónde leer la letra chiquita y saber dónde está la mentira. La mentira está segura. Es que tenemos que tratar de saber dónde. Luego hay cambios de tramos, por lo que para muchos no se notará la rebaja. Quien gana entre 20.200 y 33.007 euros, hasta antes de la reforma cotizaban a un tramo máximo del 30% en el IRPF, pero con la reforma de los nuevos tramos será el 31% y en el 2016 el 32%. No es que paguen más, ya que misteriosamente en tramos más bajos habrá un cambio en el tipo, así que en el cómputo final puede que acaben pagando menos. O sea, la ley, además de todo, como las leyes todas estas que hace el PP, son insondables, son tan difíciles de entender, porque en lo complicado, en esa maraña, está escondida la mentira. Entonces, tienes que estar
o eres un experto o alguien te guía para decirte, mira, acá está la madre del borrego. Entonces, claro, estamos tan acostumbrados ya que... Claro, yo por la tele vi, a partir de los 12.000 euros, o sea, deducción cero, o sea, quiere decir que ya era así, era 11.950 euros. O sea, dar la noticia como si fueran a 12.000 y lo que me ha hecho es subir 50 euros la base. Pero bueno, aquí hay un maquillaje aún más peligroso. Y es que ¿quién estos días no ha oído hablar al ministro Montoro, Cristóbal Montoro, de bueno, el ahorro de 200 euros anuales que va a suponer la bajada de impuestos en cuanto al IRPF, impuesto a la renta sobre personas físicas, se refiere? Efectivamente, pero ¿ustedes se piensan que el gobierno va a dejar de recaudar? En absoluto. La pérdida que represente la recaudación del IRPF será superada con creces por otros impuestos. Y así está admitido en el programa de estabilidad del año 2014 al año 2017, que el Partido Popular tuvo que ir a defender ante la Unión Europea, diciendo no se preocupen, que si bien hay una bajada del IRPF, va a haber durante estos años, 2015, 2016 y 2017, una subida de impuestos, para que nos sigan saliendo bien las cuentas, una disminución en los gastos sociales. Por lo tanto, es bastante grave. De hecho, en 2017 la subida de impuestos alcanzará un 0,8% más que en la actualidad. ¿No os parece? Se habla de 30.000 euros, 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros. De ajustes. Perdón. No, de hecho ya lleva por el temita. Lo que a mí me extraña, o supongo que la política se ha hecho así muchos años y ahora porque estamos todos comunicados, pues nos enteramos de todo, con la alevosía de que presenta lo mismo, o sea, va a Europa y le dice, voy a pegarles un viaje a los españoles, como bien ha dicho Miriam, que los voy a liar. Correcto. Y llega aquí y dice que, oye, café para todos. Claro. Que ya la gente ya no tiene miedo de perder el trabajo, dijo él. ¿No? Sí. Pero bueno, volviendo a la ley... ¿no? Es pánico, ¿no? No es miedo, es pánico. Volviendo a la ley, la reforma beneficia especialmente a las rentas más bajas y a las más altas. O sea, sí que hay un pequeño beneficio. En modo de compensación, digamos, ¿no? Hay una compensación. Beneficia a las más bajas porque yo estoy beneficiando a las más altas. Esa es la compensación. Aunque debemos aclarar que en números absolutos la diferencia entre ambas es abismal. Me explico. Un trabajador con un salario bruto de 15.600 euros se ahorra 394 euros. Pero le han quitado la degradación del piso, por ejemplo, le han quitado... Para el año entrante. Y el que gane 90.000 tendrá una rebaja de 2.446. Y para una nómina de 300.000 euros anuales se le aportará una nada inestimable suma de 12.000 euros. O sea, progresivo, pero al revés. Para no mencionar la palabra regresivo, ¿no? Sí, parece que por supuesto, es algo regresivo. El tipo máximo era el 53, han dejado el 47, puede ser, ¿no? Sí. Pero tú comentabas, Aldo, que también había un pequeño beneficio para rentas más bajas. Y yo reitero que sí, es un beneficio en cuanto al IRPF, pero verdaderamente en la economía de esta persona este beneficio no se va a advertir porque va a haber una mayor recaudación en otros impuestos. Porque, de hecho, la presión fiscal durante este año va a subir del 33,9% hasta el 34,7% que llegará en 2017. Es decir, pongamos, sí, me ahorro 200 euros del IRPF, pero acabo pagando 250 de mi cómputo total de impuestos. Quiere decir que ha sido una estrategia muy, diría buena, muy cretina por parte del Partido Popular, tenernos pendientes del IRPF y ocultar todo lo que se esconde detrás del IRPF, que no es más que subida de impuestos. No sé si justa, Miriam, los 3,30 que van a aumentar los salarios. Al mínimo 3 Para situarnos en el año 2007. O sea, aumentamos 3,30 y nos situamos en el año 2007. Es insostenible. Insostenible. De hecho, durante el año 2014, el plan que definía el año 2014
no contemplaba un déficit mayor al 1%. Y de hecho nuestro sistema lo que está ocultando es una quiebra dado que este déficit se ha situado en el 1,5-2%. Y es que una cosa son los presupuestos generales del Estado y otra cosa es la realidad. Los presupuestos generales del Estado no se cumplen desde el 2008. ¿Vale? El déficit crece 85.000 millones de euros cada año. Sí, ya estamos al 100%. O sea, están diciendo, no, es que lo que están diciendo es, hay una recuperación económica. Señores, no me tomen por estúpida. Sin contar la deuda, que subió al 100%, estamos al 100%. 100%. Es decir, ¿cómo va a haber una recuperación económica si el déficit crece cada año? ¿Cómo va a haber una recuperación económica si el mismo día que se presentaron los presupuestos generales del Estado, el Fondo Monetario Internacional dijo: España es el segundo deudor exterior después de los Estados Unidos y ustedes me venden un cuento de bonanza y de bajada de los impuestos? No se sostiene. Y cuando averiguamos bien la ley, cuando la desnudamos, efectivamente no se sostiene. Pero siempre tenemos que llegar a Europa para enterar las cosas. O sea, aquí en España nos informan y nos enteramos y llegamos a Europa y, hostia, pues Javi, lo que decían en un lado no es lo que decían en el otro. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que no, ahí no se atreven. Hay más listos que en España dicen, pero hombre, chicos. Otra vez con el tema cuando empecé a hablar la conversación, ¿no? La mentira. Mentira, el PP es una mentira. Si queréis un dato más, a mí el gestor me mandaba un correo y cambia la ley en el tema del IVA. O sea, esta es otra trampita. Efectivamente. Yo, por ejemplo, yo compro un portátil, me genera una factura al distribuidor con un IVA. Yo tengo el IVA puesto en mi factura y se lo gestiono al cliente y le cobro el IVA. ¿Vale? Ahora no, cambia. El que me emite la factura del portátil me la emite sin IVA. Y yo soy el que tengo que aplicar el IVA. ¿Qué quiere decir esto? El IVA lo recaudas 3 meses antes. Pues sí que vamos mal, entonces. Bueno, a mí que tendré que pagar el IVA antes sin saber si lo voy a cobrar o no lo voy a cobrar. La otra cuestión, no menos importante, es si habrá un cambio en la recaudación con esta reforma. ¿Cómo veríamos la reforma en blanco sobre negro si le descontásemos los impuestos que subió este gobierno? Uf. Porque, a ver, esto es como cuando dicen, bajó la gasolina, por poner, bueno, ahora he bajado realmente, pero resulta que sube 10% y después baja 2%. Y entonces te cuentan que bajó 2%. No, subió 8%. O sea, esa es la realidad, ¿no? Claro que el gobierno nunca se pide cuando uno hace una pregunta inquietante, y si lo haría, sería por medio de un plasma, seguramente. Cuestión de no comprometerse, o al menos que no se le siga inquiriendo a ver si por algún agujero se le escurre la verdad. Efectivamente. No era mentira, era verdad. La verdad. No van a responder a ninguna pregunta inquietante, porque hoy lo hablábamos con Aldo fuera de antena, que Soraya Sáez de Santamaría, vicepresidenta de este gobierno, en una rueda de prensa, con una cara que obviamente no se lo creía ni ella, dijo: no hace falta nada más que salir a las calles para ver que hay mucha más alegría. Bueno, es que ya saldrá por la calle Serrano, igual en la calle Serrano hay alegría. Yo creo, o sea, que ante una pregunta inquietante, esa sinvergonzonería de respuesta es lo máximo que vamos a poder obtener. Alguien que se está riendo en nuestra cara. Bueno, y ya que... Perdón, Aldo, quiero hacer el inciso, si me está oyendo desde aquí, invito a la señora Sáez de Santamaría a que transite por las calles de Sal y observe ella misma la gran alegría que inunda a todas las personas que además buscan en los contenedores. Está usted bien recibida. Yo también le quería decir que lo de la nariz, que se la deja un poquito, que se le deja para arriba. Parece un gorrino. Volviendo al tema que había mencionado Javi, ¿no? Autónomos, queridísimo amigo Javi. Es el cuento de la buena pipa. Sí. Rajoy llegó a presidente prometiendo rebajas fiscales, pero ¿qué hizo? Subió del 15 al 21 la retención. Aunque dijeron que solo era por un tiempo. Límite diciembre de 2013, prometiendo una baja de al menos 2 puntos, o sea, al 19. Pero amigo, estamos ya en 2015 y el pescado se inventa. Sí, al 21 seguimos igual. O sea, para las sociedades, fíjate, esto es importante. Para las sociedades, el impuesto
baja del 30 al 25%. Esto es en el año entrante, porque también siempre son promesas, ¿no? Que cuando se cumplen 2017, 2018, 2000, pero resulta que el presente... Pero debiendo aclararse que muy pocos pagan esa cantidad, ya que hay una telaraña de deducciones que se aplican que hacen incierto esa diferencia. Lo cierto es que el costo de la reforma se sitúa en 9.000 millones, casi la mitad de lo que costaría una renta básica para todos. Pero, según el gobierno, saldrá gratis gracias a la recuperación económica. Hombre, claro, a ver, si tengo 3 millones de personas, las pongo a trabajar y les cobro el IRPF, pues sí te salen los números. Ahora, ya prometo 3 millones hace 4 años, ya he perdido uno. Pero es que no va a existir esa recuperación económica, no al menos si seguimos en este modelo que es completamente insostenible. No puede existir una recuperación económica si cada año nos seguimos endeudando más y más, porque eso significa que tiene que haber recorte salarial, recorte de derechos y recorte de gasto social para poder pagar esa deuda. Y aún así nos seguimos endeudando año tras año. Sí, y además que se meten... El tema de la gasolina ha bajado. ¿Por qué ha bajado la gasolina? Porque subió. Con el conflicto ruso. O sea, porque quieren fastidiar a Rusia, pues llega a Estados Unidos con sus amiguetes de Arabia Saudita y dicen, oye, vamos a reventar el gasoil, que esta gente el 60% lo recibe de gas. ¿Y qué hacen? Pues tienen ahí a Rusia con una bajada de bolsa, puede ser que fue del 70%. 70%. Y por eso, de hecho, Estados Unidos vende el barril de petróleo a 60. Lo está vendiendo a 55. Está perdiendo $5 por barril. Pero los pierde para joder a Rusia. Sí, o sea, que, es que no pensemos que el petróleo sube y de repente baja mucho. ¿Por qué? Pero es que además, detrás de este jodiendo a Rusia que tú has comentado, nos encontramos que en estos conflictos de países no deja de haber, del telón de fondo, un interés económico. Las guerras mueven dinero y siempre hay alguien que sale beneficiado. Nosotros no, pero los que nos joden sí. Bueno, por eso la prisa que tuvo de Cuba, porque en Cuba hay reservas de petróleo. Claro. Señores oyentes, la indignación a día de hoy, después de haberme preparado este tema, no me permite utilizar un léxico mejor. Disculpen las molestias. No, es YouTube, podéis tirar. Yo le pongo 2 rombos, le pongo un 18 años y pip, el programa va a ser pip. Bueno, verdaderamente hay, como es de imaginar, opiniones encontradas. Alguna indica que es una reforma injusta, cuando no. Que no mejore la eficiencia, no mejora la equidad, no estimula el crecimiento, beneficia a las rentas medias y altas, como siempre, en detrimento de las medias y bajas. Habrá ahorro, quizá, pero se perderá vía recorte del estado de bienestar, porque habrá más recorte. Por último, quiero mencionar algo que tiene que ver con la banca. No podemos terminar esto sin hablar de la banca, porque el sistema financiero ha sido la perdición de España, ¿no? Esto, la burbuja inmobiliaria y toda esa especulación. Bueno, ha sido lo más parecido al Monopoly. Sí, vale, han sacado el tablero, han sacado los billetes y han jugado al Monopoly. Y resulta que la banca éramos nosotros. Sí, completamente de acuerdo. Ahora ya lo hemos bautizado a Montoro. Según Robin Hood Montoro, la banca seguirá haciendo un esfuerzo para compensar a la sociedad y continuar abonando un 30%. Esto es lo que dice. La publicidad dice, la banca, qué buenos son. Ellos no van a ir por el 25%, ellos van a pagar el 30%. Son muy buenos. Pero eso no es la verdad. No olvidemos que hablamos del PP. Y si Robin Hood robaba a los ricos para abastecer a los pobres, debemos invertir la denominación y llamarlo ministro de acorde con su actitud. Hood Robin. O sea, que hace al revés. Ya que no hace siempre lo que toca al PP, ¿no? Al PP, ¿qué le toca? Sacarle a la gente de abajo para darle a arriba. Saque a los pobres en beneficio de los ricos. Tendrán que abonar el 25%. Y son tan buenos que lo hacen por el 30%. ¿Hay subterfugio? Sí. Y es este. El impuesto para sociedades bajará para la banca, también lo harían sus créditos fiscales. O sea, que no les conviene bajar, les conviene mantenerse alto para seguir obteniendo créditos fiscales. Bonificaciones que se pueden deducir por pérdidas de otros años.
La banca se ahorrará así 2.500 millones y que el Estado dejará de recaudar gracias a Hurrobi. O sea, todo tiene una contraprestación. No es que nos dan un 5% más porque son buenos. Lo hacen para seguir teniendo ese crédito fiscal, que es un perdón. Como colofón debo decir que con el fraude fiscal descomunal que existe en España, no haría falta volver a cargar las tintas siempre sobre los mismos, sino corregir ese fraude y hacer que los impuestos sean más progresivos. Al fin y al cabo, bueno, es lo que dice Podemos, ¿no? Y que el impuesto no sea siempre a la gente con nómina. O sea, la renta del capital, Sí. es que hoy por hoy la renta del capital no está pagando impuestos. No se está pagando. No, y es algo grave. Lo que tú apuntabas, Aldo, que decías, va a haber más recorte social aún. Quiero dejar claro a nuestros oyentes que no es una suposición, que es algo que está detallado en el programa de estabilidad del año 2014 a 2017. Aquí ya está detallada la manera en la que se van a subir los impuestos y se van a gastar, se van a disminuir los gastos sociales y gastos en lo que es el estado del bienestar. Esto es algo muy serio y es algo que ya está explicado en la Unión Europea y que ya está detallado en este documento. ¿Pero por qué se hace esto? Que nos digan que van a bajar los impuestos, ya sabemos que lo dicen para engañarnos y para que estemos más tranquilos y más contentos, pero ya hemos descubierto que es una mentira. Bueno, y el año electoral. ¿Y por qué? Exacto. Bueno, aquí no quería entrar, pero más leído el pensamiento porque sí lo estaba pensando y porque es el año electoral. Pero bueno, afortunadamente aún quedan medios de comunicación más o menos serios donde se puede encontrar otro tipo de información, Contrapunto, ¿no? por ejemplo. Como el contrapunto, exacto. Sí, porque mira, ahora que estamos hablando de eso de... ¿Cómo es posible que siendo la misma cadena, Antena 3 dé una noticia diferente a lo que da La Sexta? Y son la misma cadena. Antes de responderte, os tenía que hacer una pregunta más y es decir, vale, Rajoy nos miente para que no nos enteremos de que va a haber una subida de impuestos. ¿Pero por qué sube los impuestos? ¿Por qué continúa manteniendo una deuda que año tras año sube? Bueno, es que tiene que mantener a su familia. Tiene un equipo de 20.000 asesores. Y con 20.000 asesores aún no estamos haciendo las cosas bien. Pero eso las pagas tú, ¿sabes? Y es que a Rajoy yo creo que le dan... Montoro le pasa el papel y no se entera. Yo creo que no se entera. Claro, es decir, tal y como tú apuntabas, hay que quitarnos el dinero a nosotros, subir los impuestos para pagar 20.000 asesores y gastar 34.000 millones de euros en estructuras de la administración que están duplicadas, con esos funcionarios que nombran a dedo, con esas oposiciones o exámenes con preguntas preparadas y con toda la magia, seriedad y competencia del Partido Popular. Entonces, bueno, yo es que no quiero pasar hambre, no quiero que la gente pase hambre para mantener estas estructuras que además me producen mucha hilaridad, por no llorar, me producen risa porque estas estructuras son la clara demostración de que España es un país de pandemias. Bueno, espero que, Miriam, ahora que vas a viajar al exterior y viajarás a mi país de nacimiento, ya me contarás cómo está el problema ahí, ¿no? Porque ahí también existe el problema. Nada más que ahí el enfoque es distinto porque hay un gobierno de izquierda y entonces se reparte mejor. Después hay otros problemas, porque América siempre tiene más problemas que Europa. Pero sería interesante, cuando vengas, nos cuentes alguna cosa sobre lo que pasa en América. Por supuesto que os contaré. De entrada os digo que voy muy, muy ilusionada porque América Latina siempre me ha despertado mucha simpatía, porque está haciendo aquello que no es capaz de hacer Europa, y es que América Latina no cede aún ante los yanquis. Bueno, entonces voy con esperanza de encontrarme cosas muy interesantes. Es que no creéis que los pueblos ya se empiezan a dar cuenta de que realmente no son los gobiernos los que mandan, que supongo que eso ya lo sabemos todos, ¿no? Y que es el gran capital, que España lleva 35, en cada país lo que le toque. ¿No creéis que ya la población ha dicho, bueno, basta, ponemos a uno o ponemos a otro y viene el señor del Santander y le dice, ven aquí un momentito. Por aquí, por aquí, por aquí. Y el tío por aquí, por aquí, por aquí. Te lo cuento en las generales. Bueno, será un buen índice, y esto no sé si lo hablamos el otro día o hablamos contigo con él, lo de Syriza. Yo creo que Syriza va a ser una buena punta de lanza y ojalá sea con mayoría absoluta. Bueno, que aguante la amenaza y que esté firme. Nos estamos dando cuenta
no nos hemos dado toda la cuenta que necesitaríamos darnos. Aún no, porque aún tenemos miedo. Hablo en rasgos generales. Pero ya nos está empezando a oler el cadáver capitalista. Hombre, aquí en Huele y te das cuenta que huele muy mal. aquí en este país siempre mandó la derecha. Y cuando se puso la República a mandar, pues se montó una guerra. No les parece muy bien que mandara la izquierda. Sí, ahora las guerras son económicas y... Sí, la guerra rusa es una guerra económica. Pero lo están poniendo a caldo. Y si no, que le preguntan a los rusos que aquí en la Costa Brava. Hacer un hincapié, bueno, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, todas las guerras son económicas. Ganar a nivel de élite, ganan todos los países que están en guerra, porque tienen una compravenda armamentística, ¿no? Perder, pierden siempre los de siempre, los que mueren. Los que están arriba y ganan nunca son disparados, pero todas las guerras están orquestadas por el dinero. Supongo lo que decía Javi era que una guerra sin olor a pólvora, lógicamente, y todo termina en económico, ¿no? Porque es así. Bueno, todas las guerras han sido así. Bueno, la guerra de Irak, la última, que, bueno, esto ha sido lo terrible de España, que se ha metido en una guerra con el 92% de la población en contra y han matado gente inocente. Sí, pero te digo una cosa. O sea, y ha sido solo por España, petróleo, ¿no? España va a la guerra y manda 150 tíos. ¿Qué le va haciendo 50 tíos que no va a hacer nada? ¿Qué coño pintas ahí? No, pero ¿Qué pintas ahí? Pero seguramente... Pero yo estoy hablando que... Perdón. Hablaba de la gente que murió en Irak. Sí. No solo de los españoles. Los españoles está bien, ¿vale? No, pero te digo una cosa. Aunque efectivamente es una cantidad apenas significativa, ¿no? Además en una guerra y en estos conflictos en esta zona asiática que se perduran durante tiempo porque ese alargamiento del conflicto responde a unos intereses económicos también. Pero aunque veamos que son solo 150 soldados españoles lo que van, seguramente el señor Aznar en los despachos con el señor Bush hizo cosas más interesantes. No, sí, de acuerdo, pero me refiero montas lo que montó Aznar, vas a la guerra y mandas 150 tíos. Yo, si creo, bueno, yo no soy hombre de guerra, no he llegado nunca a las armas, pero en caso de que tuvieras que llegar a las armas, ¿vas a mandar a 150 tíos? Si crees que realmente tienes que ir a la guerra, ¿vas a mandar a 150 tíos? No, pero él no, yo creo que él no creía en la guerra, creía en otra cosa, llegó el señor Zapatero y dijo, voy a quitar... Eso lo llevó en su programa, ¿eh? Correcto, pero ¿sabes lo que hizo detrás? En Irán tenía 50 y mandó 250 más. Le dijo, mira Bush, te los quito de aquí, déjame un año, pero te los voy a poner para allá. Yo voy a hacer aquí un enroque, te voy a cambiar la torre por... Bueno. Pero todo eso responde a intereses económicos. Así terminó, ¿no? Pero bueno, yo creo que el primer paso para cambiar las cosas es ser conscientes. Y creo que se están haciendo muchas cosas para despertar esta conciencia de lo que está pasando en el mundo. Es una buena conclusión. Sí. Pues, señores, ¿queréis que tiramos con noticias así del tirón? ¿Lo cortamos? ¿Una noticia? Yo, si queréis que tiramos con noticias del tirón. ¿Tenéis alguna esta semana? A ver, yo tenía lo del tema francés, pero creo que, bueno, esto ya habrá otro programa porque esto afectará sobre todo a fronteras y ya vemos cómo evoluciona. Bueno, lo que ha pasado en Francia. Lo que sí, Javi, he pensado... perdona que antes no te he contestado y nos hemos ido de tema. No te preocupes, vamos siempre de tema. Sí, pero habías comentado por qué, siendo del mismo grupo de comunicación, La Sexta y Antena 3 daban la noticia de manera distinta. Sí. Y es algo muy curioso. Yo no sé, Albert, si tú nos puedes arrojar luz en este asunto. No, porque no me enteré de la diferencia entre una noticia y la otra. No, pero a rasgos generales. Por ejemplo, hoy, Antena 3... ¿Sabéis lo del Facu Díaz? ¿Sabéis quién es Facu Díaz? Facu Díaz es un colaborador de la Tuerca. Facu Díaz. Bueno, Facu Díaz es un hombre muy... siempre está en Twitter y es un hombre muy... O sea, igual manda 200 twitters al día. Es un tío... Bueno, pues en Antena 3 la noticia es de Izquierda Unida, ¿eh? Es de Izquierda Unida y se presenta como candidato de Izquierda Unida. El señor Facu Díaz denunciado por la Audiencia Nacional de Podemos. Se decían que era de Podemos. Ajá, sí. Porque está en el programa de Pablo Iglesias. Y al final, el Twitter pone que él es el número 2. Sí, y veo como el número 2. Y es de Izquierda Unida. Pone la noticia en La Sexta y le dicen, hay sitios donde están diciendo que este señor es... No, el señor es de Izquierda Unida. Bueno, yo no sé cuál y es el mismo jefe. El de Antena 3 que el de La Sexta. ¿Cómo le puedo decir que de una noticia diferente de uno al otro lado? Claro, yo no sé exactamente cuál es
la motivación final que se esconde detrás de esto, pero sí que es cierto que La Sexta y Antena 3 tienen líneas muy diferenciadas. Para mí La Sexta es una televisión roja y de izquierdas, y para mí... No estoy muy de acuerdo en eso, ¿eh? Ahora me rebatiréis. Y yo para creo mí, que La Sexta es muy de derechas y la Antena 3 es muy de derechas y La Sexta según le conviene. Al menos, puede ser, pero al menos por ciertos tipos de programas que emiten, da la impresión de que quieren abrir este espacio más para hablar de una política de izquierdas o que beneficie más a la política de izquierdas, aunque sabemos, efectivamente, y esto ya lo dijo Pablo Iglesias, se lo dijo a Jordi Évole además, le dijo, tú me invitas porque yo doy audiencia y la audiencia es dinero. Esto es obvio. Pero como telespectadora, ya no analizando siempre las cuestiones económicas que hay detrás, sino como telespectadora me da la impresión esta, a mí personalmente, ¿no? De que La Sexta es más de izquierdas y Antena 3 se mantiene de manera más moderada, no sé con qué objetivo. El dueño de La Sexta es de derechas. Lo que pasa que... Lara. Claro, lo que pasa que lo que le interesa es captar gente. ¿A dónde está la discusión? No, a ver, está claro. Es importante que hayamos hecho esta aclaración, es decir, porque la gente de derechas, vamos a poner que siempre es la gente con un mayor capital, es gente con dominio de grandes fortunas, representarían un poco la élite. Entonces, para que los de derechas puedan mantener su monopolio, vuelvo a tal y como empezaba hoy el programa, necesitan un control de masas. Y el control de masas, tanto tenemos que controlar a los que son de derechas como a los que son de izquierdas. Así que perfectamente el dueño de La Sexta podría ser de derechas y ofrecer una programación encarada a las personas de ideología de izquierdas. De una parte, por el capital, y de otra parte, para tener controlada también esa franja de la población. Yo estoy convencida. A ver, la televisión actúa como medio de capital para conseguir capital monetario y como medio de control de masas. Y yo creo que en este caso se dan ambos criterios. Yo es que iría más por el tema de, sí, el punto 1 la pasta, pero el punto 2 es desinformarte. No informarte, desinformarte. Efectivamente, en un documental... Son todos de opinión. Sí. En un documental interesante, lástima que es que veo muchos y a veces no recuerdo el nombre de todos, decían, hablando también un poco relacionado al control de la población, denles información, denles mucha información y contradictoria también, dejadles que ellos crean que están pensando. Es así. Y eso es control de masas, porque si te desinforman, no puedes formarte una opinión crítica. Y si una opinión crítica no puedes ver, no puedes conocer y no puedes revelarte, que es la parte más importante. Pues, bueno, señores, si nadie tiene nada que opinar, ¿tienes alguna noticia más que os haya escamado esta semana? No, esta semana bueno, noticias hay para quien la quiere buscar. Lo que pasa es que yo pienso que hay noticias. Mira, cuando Podemos está un poco así calladito, las noticias ya no son tan importantes. Porque están todos de acuerdo. Claro, fíjate, Podemos está callado. Entonces, claro, está con las elecciones internas, está callado. Y entonces, claro, si no es noticia porque lo degradan o porque realmente tiene una incidencia muy importante en todo lo que es el aspecto político desde que inició. Hay que olvidarnos que no tiene un año. Y ya tiene 340.000 afiliados. Pero es que eso es tan sencillo como que cuando van, dicen cosas. Sí, claro. Mientras que mandas a alguien de otro partido no y siempre está con él dándole vuelta a la madeja. Sí, pero fíjate, un poco como cuenta el cosas. Despido con indemnización en diferido de Cospedal, que vamos, eso fue histórico. Sí, pero fíjate, ¿no? Que, os acordáis solo del diferido, pero si os cogéis todo el texto... No, bueno, bueno, es tremendo. Hasta se quita palabras. Sí. No, de lo nerviosa que estaba, no sé ni por dónde salir. Pero te voy a decir lo que hablaba hoy de la mentira, estamos tan mal acostumbrados a la mentira que cuando Pablo Iglesias dice una cosa, y es verdad, porque generalmente cuando habla Pablo, cuando dijo lo de ETA, y dijo que ETA era una consecuencia, un tema político. Pues claro, porque es de cajón que es político. Porque de cajón. Los demás políticos quisieron tener un arreglo, porque eran políticos. Nadie dice que Vasco, ¿no? No, pero nadie dice que ETA no mató, que es injusto, pero que había un tema político. Mira, entonces, cuando uno dice la verdad, ya no cae bien. Cae mejor que el PP diga, no vamos a bajar los impuestos, los baja, no vamos a subir el IVA y lo suba. Pero bueno, por esto es tan importante tener una visión crítica y estar bien informado, porque entonces te das cuenta que las cosas no son
tal y como te las quieren vender. Sin duda. Yo lo que aprovecharía, Javi, es bueno para anunciar que en los próximos programas, no vamos a ponerle fechas, pero yo creo que sería muy interesante dedicar un programa al capitalismo y a los métodos de control de masas. Es que ayer vi un documental y por eso hoy vengo en ese chip. Y creo que hay cosas que nuestros oyentes deberían de saber y creo que puede ser un programa muy interesante. Aquí está instalado el tema, la preocupación de Miriam. Que debería ser la preocupación de todos, ¿eh? La llegaremos a la Mira, realidad. si queréis, si os parece bien, vamos a hacer una cosita. A ver. Podemos exponer temas y dejar que los oyentes dentro de YouTube dejarles una votación y que respondan cada uno qué tema les interesa más que hagamos. Perfecto. Sería maravilloso y en Porque el orden nosotros que lo voten pues lo vamos podríamos haciendo. meter 8 programas seguidos, pero pues muy bien, señores, si no hay nada más que decir, escucharnos, muy buenas noches y recuerda, cambio empieza en ti.